Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Este video es para seguir con la presentación y explicación del tema del Present Perfect. Como ya lo vimos en las clases pasadas, este tiempo en español se llama pretérito perfecto. Y bueno, como ya más o menos ustedes lo vieron y lo investigaron, en español las frases de este tiempo se hacen con el auxiliar haber, el verbo auxiliar haber, y los verbos principales se utilizan en la forma pasado participio, que son las terminaciones ado, ido y los irregulares, que como ya los vieron algunos de ustedes, son los que terminan en to, so y cho. ¿Ok? Entonces, esto es como vamos a hacer una oración. Por ejemplo, yo he enseñado qué es el pretérito perfecto. Ustedes han investigado qué es el pretérito perfecto o present perfect en inglés. Entonces, esto es para continuar con la explicación de este tema. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues cuando queremos hablar acerca de que una acción ocurrió en algún momento en el pasado, pero que tiene un resultado en el presente, ¿ok? O que es visible en el presente. Aquí veíamos este ejemplo. We can find our luggage. No podemos encontrar nuestro equipaje. Y esa persona le pregunta a alguien más. O, have you seen it? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Ok? Como se fijan aquí al final, esa es la oración que está en present perfect. Y pues como lo pueden ver está en forma de pregunta. Bueno, entonces eso ya lo habíamos visto en la clase. También se utiliza para hablar de que una acción que inició en el pasado no ha cambiado hasta este momento. Entonces, para esto les comentaba que utilizábamos dos palabras para referirnos a este hecho que no ha terminado y que no ha cambiado hasta el momento, utilizando la palabra since y diciendo el tiempo específico, ¿ok? El punto en el tiempo específico cuando inició. Por ejemplo, aquí tenemos Bob has worked as a flight officer since September of last year. Eso quiere decir que el punto específico en el tiempo cuando esta actividad inició fue en septiembre del año pasado. ¿Ok? Y que él lo ha hecho desde ese entonces y que es algo que hasta este momento no ha cambiado. Después tenemos el uso de for, que también en este caso nos va a ayudar para decir que algo no ha cambiado, pero a diferencia de since es que este se utiliza para decir por cuánto tiempo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que decir cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, 2 horas, 3 horas, 5 meses, 5 años o el tiempo que haya sido. Aquí en el ejemplo tenemos Alice has worked at Emirates for 3 years. Alice ha trabajado en la aerolínea Emirates por 3 años. Entonces, se fijan la diferencia entre since es que since utiliza el punto específico cuando inició sin mencionar cuánto tiempo ha pasado y el otro sí menciona cuánto tiempo ha pasado y no menciona cuál es el punto específico del inicio. Entonces, este es el uso de since y for. También vimos que se utiliza para hablar de experiencias en general que han ocurrido o que nunca han ocurrido o que al menos alguna vez han ocurrido. ¿Ok? O eventos que pues simplemente aún no ocurren. Dice aquí, el tiempo exacto no puede o no ser nombrado. Normalmente nunca se nombra, entonces si ustedes no nombran cuándo fue exactamente esto, no hay ningún problema. Las palabras que se utilizan para este tipo de oraciones son las que vimos, ever, never, yet, still y already. Ok, aquí dice, son normalmente utilizadas en present perfect. Por ejemplo, la palabra ever solamente se utiliza en preguntas.
Ever significa al menos alguna vez. Entonces, por eso cuando se hace una pregunta, como la que está aquí, ¿Has she ever traveled alone before? Es, ¿ella al menos alguna vez ha viajado sola anteriormente? ¿Ok? Never, obviamente, se utiliza para decir que nunca ha ocurrido algo. Por ejemplo, si ella nunca ha viajado anteriormente sola, tenemos dos opciones. Podríamos decir, she has not o she has never traveled alone before. Ella nunca ha viajado antes sola o ella no ha viajado sola anteriormente. Ok, entonces ustedes tienen esas dos opciones para utilizar never o not para oraciones en negativo. Entonces never solamente se utiliza en oraciones negativas. Yet and still, esas dos que están aquí en medio, solamente se utilizan para cuando algo aún no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. ¿Ok? La diferencia entre utilizar yet es que yet se utiliza hasta el final de la oración y still se utiliza entre el auxiliar, en este caso que utilizamos para las oraciones en inglés, que es el auxiliar have o has, y obviamente se tiene que utilizar de manera negativa, porque ambas palabras se utilizan para decir que algo aún no ha ocurrido o todavía no ha ocurrido. De hecho, esa sería como la traducción literal de yet y still. Yet toda es aún no o still, en este caso todavía no, ¿ok? Already se utiliza para cuando decimos que algo ya ocurrió, ¿ok? De hecho, una traducción para already sería la palabra ya, que decimos en español. Por ejemplo, aquí en el último tenemos una pregunta de alguien. ¿Are Carlos and Rodrigo here? Estamos preguntando a ver si dos personas ya están en algún lugar. Y dice, no, they haven't arrived yet. No, ellos no han llegado aún. Obviamente están en camino, por eso se dice yet, porque están en camino. Si en vez de utilizar yet, aquí utilizáramos la palabra still, sería no, they still haven't arrived. Entonces ahí sería, si se fijan, el cambio de yet, ya lo quitaríamos. Y en vez de yet, utilizaríamos still, pero eso lo utilizaríamos entre el auxiliar y el verbo. Entonces sería no, they still haven't arrived yet. ¿Ok? Entonces esa sería una forma de utilizarlo. Y el already, pues, supongamos que sí, ya están aquí. Yes, they have already arrived. ¿Ok? Entonces ese también se utilizaría para decir que ya ha pasado algo. ¿Ok? Entonces esto es el uso de ever, never, yet, still and already. Muy bien, vámonos al siguiente, que es en este caso que aquí dice también se utiliza para hablar que una acción o un evento ha ocurrido en múltiples ocasiones o por más de un periodo en el pasado. Por ejemplo, we have had 3 tests so far this term. En este periodo nosotros solamente hemos llevado 2, el del primer parcial y el del segundo. Entonces, obviamente, nosotros tendríamos que cambiar ese número 3 por solamente 2 para decir que nosotros hemos tenido 2 exámenes aproximadamente hasta ahorita en ese término. Entonces, we have had 3 tests, en este caso sería 2 tests so far this term. El último tenemos the value of the stock has doubled in the last year. El valor de la mercancía se ha duplicado en el último año. Entonces, esta es para lo que también se utiliza el verbo, en este caso, perdón, la conjugación del presente perfecto en inglés para decir que algo ha ocurrido por más de alguna ocasión en el pasado o se ha presentado por múltiples ocasiones. Como les había comentado, nosotros tenemos que utilizar el auxiliar have y después del auxiliar have tenemos que utilizar el verbo en pasado participio. Para esto les comentaba que este verbo de pasado participio en inglés obviamente es un tanto diferente. En algunas ocasiones, como ustedes ya lo habrán practicado en la tarea que les dejé, vieron que algunos verbos son el mismo en pasado simple y en pasado participio. ¿Cuáles son estos? Los que son los regulares, los que terminan en ed,
que son los que tenemos aquí del lado izquierdo. Regular verbs are the same in the past participle. ¿Ok? Entonces, los verbos que terminan con ed terminan igual en pasado participio. Hay algunas excepciones, pero son muy pocas. Y también hay algunos que cambian totalmente o se quedan igual que su forma base o nada más cambia alguna letra. Y eso ustedes también ya lo están practicando ahí con la lista de verbos. Que algunos de ellos, por nombrar algunos nada más, es el verbo be, el verbo go y el verbo see. Esos son tres verbos que ustedes van a ver ahí en la lista que van a cambiar un poco cuando cambien a su forma pasado participio. Entonces, be, ya saben que es el verbo ser o estar, que en pasado participio sería sido o estado. Go, que es en este caso ir, que en este caso sería ido. Y el verbo ver, que sería en este caso visto. Entonces, esos son tres ejemplos de los verbos irregulares. Ya otros ustedes los van a poder ver en el ejercicio que tenemos de los 100 verbos, para encontrar cuál es el verbo en su forma pasado participio y su pronunciación, porque también algunos cambian. Bueno, ya que ya tenemos todo esto, vamos a ver cómo podemos hacer una oración en afirmativo. Como lo tenemos aquí en esta diapositiva, como lo pueden ver, necesitamos de utilizar el subject, que es en este caso el sujeto. Después tenemos que utilizar el auxiliar, que en este caso sería el auxiliar have o has, como lo vemos aquí, en paréntesis. Después tenemos que utilizar el verbo. ¿En qué forma? En la forma pasado participio. Ok, aquí nada más se me pasó al siguiente renglón el complemento, pero después del último signo de más, dice aquí compl, que es el complemento. Entonces, aquí nada más por cuestiones de la diapositiva se bajó, pero el complemento va hasta el final. ¿Ok? Ejemplo, the car has stopped in the middle of the highway. The car es el sujeto. Has es el auxiliar porque the car es un objeto inanimado. No soy yo, no eres tú, no somos nosotros, no son ellos. ¿Ok? The car es it, o sea, un objeto. Por eso utilizamos la palabra has. Acuérdense que para he, she o it utilizamos has. Para I, para you, para we y para they utilizamos have. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos otro con he. Por ejemplo, my friend, he has been to London many times. Aquí quiere decir, mi amigo ha estado en Londres muchas veces. My friend es el sujeto. Has, auxiliar has, en este caso para decir el ha o mi amigo ha. Been, en este caso es el verbo to be en forma pasado participio, que diría sido o estado. En este caso sería estado en Londres muchas veces. I have worked here for 2 months. Yo he trabajado aquí por 2 meses. I es el sujeto. Have es en este caso el auxiliar, porque para I se utiliza have. Worked es el verbo en pasado participio, que es uno de los verbos regulares, como lo pueden ver aquí, que termina con ed. Here for 2 months es el complemento. Aquí por 2 meses. El último ejemplo tenemos aquí, I have studied since I was a little kid. Dice I have, I es el sujeto, have es el auxiliar, studied es en este caso el verbo en pasado participio, otro verbo regular. Since, como ya lo habíamos visto, es para decir un punto en el tiempo cuando inició eso y que no ha cambiado. I was a little kid, desde que yo era un niño pequeño. Obviamente no decimos exactamente cuándo inició, nada más decimos un aproximado, desde que yo era un niño pequeño y he estudiado. Yo he estudiado desde que yo era un niño pequeño, ¿ok? Entonces, esas son para hacer las oraciones en afirmativo. Para hacer una oración en negativa, como lo pueden ver aquí, es casi igual. Lo único que cambia es la palabra not, como lo vemos ahí en medio, en color rojo. Entonces, para hacer una oración en negativo, igual, seguimos la misma fórmula. Sujeto, auxiliar have o has, dependiendo de quién estemos hablando.
utilizamos el auxiliar, perdón, la palabra de negación not, o como ya lo habíamos comentado antes, never, si queremos decir que no ha pasado ni al menos alguna vez en la vida. El verbo en pasado participio, que en este caso sería para complementar, en este caso, nuestras oraciones y junto con el complemento. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos en negativo. I have not done my homework. Ok, he tenido mucho trabajo, entonces mi tarea no la he terminado. Entonces aquí está, I have not done my homework. No he hecho mi tarea. Ok, es con I. Acuérdense, con I se utiliza have. You have not studied for the exam. Tú no has estudiado para el examen. Ok. Número 3. He has not added the last number. Él no ha agregado o sumado el último número. Ok. He has. Acuérdense que he se utiliza has. She hasn't paid the bill. Ok. Como lo pueden ver aquí, estamos hablando de ella. Por eso utilizamos el auxiliar has. Como se fijan aquí, hacemos una contracción. Ese se puede contraer como el auxiliar do con don't y el does con doesn't. Ese también se puede contraer. Entonces sería she hasn't paid the bill. Ella no ha pagado la cuenta o ella no ha pagado el recibo. El número 5, tenemos un ejemplo con it. Entre paréntesis, como lo pueden ver ahí, es la ley. ¿Okay? Una ley que se está proponiendo. Dice, it has not been approved. No ha sido aprobada la ley. ¿Okay? Podemos decir, la ley, the law, has not been approved o it has not been approved. Si ya supiéramos de qué estamos hablando, podríamos omitir la palabra the law y simplemente utilizaríamos la palabra it, el pronombre it. ¿Okay? En un sexto ejemplo tenemos we haven't understood it. Nosotros no hemos comprendido esto. ¿Ok? Y por último, they haven't been to Cancún. Ellos aún no han estado en Cancún. Entonces, eso sería cómo hacemos unas oraciones en negativo. Y lo último que tenemos para el día de hoy es cómo hacer una oración en interrogativo. Como ya lo vimos desde los primeros ejemplos, y como ustedes ya más o menos han visto, siempre que queremos hacer una pregunta en inglés, si hay algún auxiliar en las oraciones, ese auxiliar se manda al inicio, ¿ok? Como lo vemos aquí, auxiliar have o has al inicio. Después tenemos el sujeto. Si se fijan aquí, intercambiamos de lugar el sujeto con el auxiliar, que normalmente así es como se hace una pregunta en inglés. Después utilizamos el verbo en su forma pasado participio, como ya lo hemos estado practicando. Y por último, un complemento seguido al final, obviamente, de el signo de interrogación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Have I told you that before? Have I told you se traduciría como te lo he dicho yo antes a ti, ¿ok? Have I told you that before? Te lo he dicho yo antes. Have you done your homework? Yo preguntándole a alguien, de algún alumno, ¿ya has hecho tu tarea o has hecho tu tarea? Después tenemos, has he eaten sushi? Has he eaten sushi? Él ha comido sushi. Número 4, has she studied Chinese? Ella ha estudiado chino, ¿ok? Ella ha estudiado chino. Has it worked before? Has it worked before? Hablando ahí entre paréntesis de un objeto, por ejemplo, la televisión. Quiero preguntar a ver si esa televisión ha funcionado en algún momento. Porque acuérdense, hay algunas televisiones que pues sí funcionan. Hay algunas otras que pues de fábrica no funcionan y es pues una pérdida, pero hay gente que aún así las vende y pues bueno, es un fraude, pero pues ni modo. Entonces, has it worked before? Have we met before? Cuando tú quieres preguntarle a alguien que lo ves y tú piensas que lo conoces o que en algún momento lo has visto en tu vida, le puedes preguntar, have we met before? ¿Nos hemos conocido antes? Ok, es una forma de preguntarle a alguien si
se han conocido antes. Y por último tenemos el ejemplo, have they studied for the exam? ¿Han estudiado ellos o ellas para el examen? ¿Ok? Queremos preguntar si alguien ya se preparó para el examen, entonces podemos poner have they studied for the exam? Entonces con esto llegamos prácticamente al final de la presentación de este tema. Entonces como lo pueden ver, es muy fácil hacer una oración. Lo único que hay que hacer es pues empezar a aprenderse los verbos en pasado participio, saber qué auxiliar vamos a utilizar con have o has y en este caso saber cuál de las palabras queremos utilizar para aclarar algo de si ha sido algo que no ha cambiado, algo que ha sido hecho por varias veces, o si queremos preguntar o si queremos hacer alguna negación de algo que no haya ocurrido. Entonces, pues con esto terminamos el tema. Ya la próxima semana nos veremos para el examen. Solamente los que tengan que hacer el examen, ahora sí que es forzoso presentarse la próxima semana, que ya en los próximos días publicaré las fechas de presentación de examen y cualquier duda quedo a sus órdenes. Ahí en la publicación va a estar el correo electrónico donde me pueden contactar. Recuerden que no pueden utilizar ahorita los correos electrónicos institucionales. Entonces traten por favor de no mandarme correos de esos porque al yo responderles no están saliendo. O a veces salen pero se están tardando. Y obviamente pues si ustedes requieren contactarse conmigo rápidamente, traten de utilizar correos personales. El institucional no está funcionando, ni el mío ni el de ustedes, entonces eviten hacer uso de ese correo institucional por el momento, en lo que nos indican qué va a pasar con ese correo. Entonces, nos vemos, cuídense mucho y la próxima semana empezamos con el examen y en unas horas más les publicaré la tarea de este tema para que también me la entreguen la próxima semana. Cuídense y nos vemos.